desde finales de los 80, el 88, 89, hay una inquietud en Europa, sobre todo en España y Francia, que eran los dos países pioneros, por conocer qué riesgos tenían los trabajadores eléctricos. No se hablaba de los grandes riesgos de arco eléctrico en alta tensión, se hablaba de los riesgos que había día a día en la colocación de contadores, en la colocación de las arquetas eléctricas, etc. Ahí se producían quemaduras y había algo curioso, que era que cuando preguntabas en una empresa del sector eléctrico el número de incidencias que había en el arco eléctrico, pues la verdad es que, en teoría, nadie quería reconocer que se producían, que tenían ese riesgo. O lo daban por sentado de que el riesgo era normal, que uno tuviera, pues se produjera un pequeño arco que se generaban quemaduras. Esto, aquí en Oroel tuvimos si no recuerdo mal, fue sobre el año 2000, 2001, tuvimos un encuentro, todo el sector eléctrico, y nadie reconocía realmente que se producían un número de accidentes alto. Hasta que alguien dijo, pues nosotros en nuestra empresa sí, y a partir de ese momento todo el mundo empezó a considerar que en la empresa se producían arcos eléctricos, tal vez de baja intensidad, tal vez sin grandes quemaduras, sin grandes bajas, pero que se producían. Y a partir de ese momento es cuando se reconoce de alguna manera por parte de los técnicos de prevención que existe ese riesgo, y es cuando se empieza a pensar ya en que hay que cubrir ese riesgo. No obstante, a través de AMIS ya se había hecho en la década finales de los 80, 89, 90, 91, ese estudio de la incidencia que tenía el vestuario en el arco eléctrico. Había empresas, no voy a decir nombres, pero había empresas que llevaban poliéster algodón, inclusive algunas que llevaban poliéster 100% como prenda de protección de camisa, que eran muy bonitas porque lo que se hacía era prenda de imagen. Entonces la prenda de imagen quedaba muy bonita de cara a que cuando fuera un técnico a poner un contador o a poner una visita en una casa, pues la empresa quedara como muy marcada en su imagen corporativa, pero corría un riesgo el trabajador si se producía un arco. AMIS junto con EDF francés hicieron se hizo un estudio en el cual nos invitaron a nosotros como empresa experta y que estábamos suministrando al sector eléctrico a participar en Francia, en EDF Francia, a participar de un evento. ¿Qué es lo que nosotros podíamos plantear al sector? Hasta ese momento se habían hecho ensayos con termografía, pero nosotros manteníamos la teoría de que la termografía lo único que hacía era que el ensayo no se pudiera realizar con rigor, porque cuando se producía la onda expansiva el material se marchaba no había capacidad, no había nada que lo sujetara y la onda expansiva lo hacía desaparecer. ¿Qué hicimos? Con María José Pérez, la técnico en aquel y en este momento en Oroel, cuando fuimos a EDF Francia, planteamos al convenor del grupo que se hiciera sobre un maniquí. El convenio en aquel momento nos dijo que efectivamente tenía sentido lo que se estaba diciendo, lo que decía Oroel, y fuimos a la sala donde se hacían los ensayos y realmente no había ni piel artificial ni nada, había un maniquí que lo que hicimos fue ponerle un papel de seda en la parte papel blanco de seda en la parte más oculta del maniquí o la parte más cercana al maniquí. Luego le pusimos una camiseta blanca, otro papel de seda, pusimos una camisa y una cazadora y un pantalón. La cazadora se produjo el arco eléctrico, fue a 10 kiloamperios, fue un estacazo impresionante. Me temblaron hasta los dientes, y eso que estábamos fuera con un nivel de hormigón, de una pared de 40 centímetros de hormigón, pero la onda expansiva fue de tal envergadura que hizo que tembló todo.
Estábamos todos allí, tras un cristal que se vio perfectamente el arco eléctrico, y cuando acabó, los 5 milisegundos o los 6 milisegundos que duró el arco eléctrico, entramos a ver, cuando ya se había ido el humo, lógicamente, y vimos cómo en la parte más externa de la prenda había dado un fogonazo, un flash importante, no se había destruido, había quedado la prenda, lógicamente, pues un poquito carbonizada, no totalmente carbonizada. Ya en la parte de la camisa había quedado un poco color café con leche, un cortado, o sea, no había carbonizado, ya había habido, pero en la parte de la camiseta, en la parte que quedaba en la camiseta estaba completamente blanca y el papel de seda estaba un poquito oscurecido, pero en la parte del cuerpo el papel de seda estaba completamente blanco, no había llegado. Una vez que el convenor vio aquello y que el resto del grupo de trabajo vio aquello, el convenor dijo, los españoles son los que saben cómo se hace esto, que sean ellos los que lideren el grupo, y efectivamente esa fue la parte importante de allí, y a partir de allí hay un antes y un después. Se empieza a estudiar, se empieza a desarrollar y se empiezan a desarrollar el arco eléctrico de una forma distinta, porque el ensayo hasta ese momento siempre se había intentado pensar que era en bastidor, y a partir de ese momento ya se hace sobre maniquí. Y a partir de ahí se hacen dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, que uno sería lo que sería el ensayo en baja tensión hacia lo que sería la norma española o europea, y lo que sería luego en el grupo de trabajo, la otra parte que sería el arco abierto, que será la norma americana, que se ensaya de diferente manera, aunque o el dato final se obtiene de diferente manera, pero vamos, el dato en Europa, que es el arco en baja tensión, lógicamente se hace, no voy a decir desde Oroel, pero sí desde España.